Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 3 de mayo. En este video vamos a hablar sobre que Nancy Pelosi afirma que el expresidente Donald Trump tiene el peor historial de pérdida de empleos de cualquier presidente. Veremos si es verdad. Comenzamos. El expresidente Donald Trump tiene el peor historial de pérdidas de empleos de cualquier presidente. Nancy Pelosi omite la pandemia al señalar la pérdida de empleos bajo Donald Trump. Donald Trump es el primer presidente en casi un siglo que ve una disminución del empleo a nivel nacional entre su primer y último día en el cargo. Los expertos coinciden ampliamente en que el presidente durante la Gran Depresión, Herbert Hoover, también vio cómo se perdían empleos durante su mandato y los presidentes anteriores que ejercieron sus funciones antes de que se recopilaran datos estandarizados sobre el empleo probablemente también lo hicieron. Los economistas dicen que la pandemia del coronavirus, la razón principal de la caída del empleo bajo Trump, fue tan inusual que merece un asterisco en su historia. Dado que la economía es constantemente importante para los posibles votantes del 2024, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, comparó los registros de creación de empleo del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump durante una entrevista reciente con Katie Tur de MSNBC. Pelosi dijo el 29 de abril que Trump tiene el peor historial de pérdida de empleos de cualquier presidente. Tur respondió que hubo una pandemia global, lo que significa que las cifras de creación de empleo de Trump se vieron afectadas por la pandemia del coronavirus que surgió durante el último año de su mandato. Pelosi respondió, tenía el peor historial de cualquier presidente. Si quieres ser un apologista de Donald Trump, ese puede ser tu papel, pero no es el mío. La cobertura del momento se centró en Pelosi llamando a Tur un apologista de Trump, lo que Tur rechazó. Queríamos verificar la afirmación que ya hemos escuchado antes de parte de Biden. Es común que los presidentes y sus aliados le asignen demasiado crédito al titular por los buenos resultados económicos durante su mandato, y que los oponentes del presidente le asignen demasiada culpa al titular por los resultados débiles. Tales afirmaciones suelen ser complicadas porque los presidentes son un factor, pero no el único, para determinar que tan bien se desempeña la economía. Al igual que la afirmación anterior de Biden, Pelosi pasa por alto parte de la historia técnica y también exagera el papel de Trump en la economía estadounidense, que incluyó la perturbación pandémica que ocurre una vez en un siglo. Para calcular el cambio en los empleos durante la presidencia, los economistas recurren a datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Durante la presidencia de Trump, Estados Unidos perdió 2.7 millones de empleos netos. En comparación, todos los presidentes desde Harry Truman, que ocupó el cargo de 1945 a 1953, han conseguido puestos de trabajo durante su mandato. Bill Clinton, que dejó el cargo en el 2001, supervisó el mayor aumento con casi 23 millones, y George W. Bush, que dejó el cargo en el 2009, registró el menor aumento con casi 1.4 millones. El gobierno federal no mantuvo estadísticas comparables durante el mandato de Hoover, de 1929 al 1933, ni durante la gran parte del mandato de su sucesor, Franklin Roosevelt. Pero los expertos dicen que es seguro que la Gran Depresión habría causado una pérdida neta de empleos bajo Hoover y la recuperación habría producido una ganancia neta de empleos bajo Roosevelt. En su punto máximo en 1933, el 24.9% de la fuerza laboral estaba desempleada, una cifra que no incluía a los trabajadores agrícolas que fueron al menos tan afectados como otros trabajadores durante la era del Dust Bowl. Bajo Trump, la tasa de desempleo alcanzó brevemente un máximo del 14,8%, pero volvió a caer a la mitad en unos 5 meses. Pelosi dijo que Trump tenía el peor historial laboral de cualquier presidente. Es casi seguro que a Hoover le fue peor, y no sabemos de presidentes anteriores que ejercieron sus funciones antes de que se mantuvieran registros confiables. Cuando se analizan los patrones de creación de empleo bajo un presidente, el tiempo importa mucho. Antes de la pandemia, Trump supervisó un aumento del empleo del 4,6%. Eso está por detrás del aumento durante el periodo equivalente de Biden, alrededor del 10%, y Bill Clinton, alrededor del 8,1%. Pero es más que el estancamiento o la contracción bajo George W. Bush y Barack Obama. Los esfuerzos para frenar la propagación del virus provocaron importantes recortes en la hostelería, el entretenimiento y los restaurantes.
y en solo un mes la tasa de desempleo se triplicó hasta alcanzar un récord posterior a la Segunda Guerra Mundial del 14,8%. La pandemia acabó con los primeros 3 años de creación de empleo bajo Trump. Casi el 58% de los empleos perdidos se habían recuperado cuando Trump dejó el cargo en enero del 2021. Pero su derrota en el 2020 ante Biden significó que no tuvo la oportunidad de recuperar el resto. La oficina de Pelosi reconoció que debería haberse referido al historial de Hoover, pero un portavoz argumentó que Trump jugó un papel en el empeoramiento de la pandemia. Los economistas han dicho que merece la pena incluir un asterisco pandémico en los datos de Trump. Trump ciertamente podría haber respondido mejor, pero fue un fenómeno mundial, no creado por él, dijo en enero Dan Baker, economista del Liberal Centro de Investigación Económica y Política. Douglas Holtz-Eakin, presidente del Foro de Acción Estadounidense de centro derecha, estuvo de acuerdo en que la pandemia no era comparable con ejemplos anteriores de crisis económicas como las causadas por guerras o escasez de petróleo. Ninguna política podría haber detenido la pérdida de empleos al principio de la pandemia, dijo en enero. Pelosi dijo que Trump tiene el peor historial de pérdida de empleos de cualquier presidente. Trump es el primer presidente en casi un siglo que ve una caída del empleo entre su primer y último día en el cargo. Sin embargo, los expertos coinciden ampliamente en que Hoover, el presidente durante la Gran Depresión, también vio pérdidas de empleo durante su mandato. Probablemente más que Trump, dada la gravedad de la depresión. Y es posible que los presidentes anteriores que ejercieron sus funciones antes de que se recopilaran datos estandarizados sobre el empleo también lo hicieran. Y aunque Tubb lo planteó, Pelosi omitió la razón principal de la caída del empleo bajo Trump, la pandemia. A los presidentes a menudo se les asigna demasiado crédito por los buenos resultados económicos durante su mandato y demasiada culpa por los malos resultados económicos. En realidad, las políticas presidenciales son solo un factor entre muchos que determinan que también se desempeña la economía. Calificamos la afirmación como media verdadera. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown 2190 y un saludo a Santiago Roma 5226. Muchas gracias por participar en el canal y recuerden, si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden comentar, dejar su me gusta, compartir el video, darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.